Buenos días, licenciado. Mi nombre es Lady López y el día de hoy hablaré sobre la evolución geológica del planeta Tierra. Vamos a partir hablando sobre el eón fanerozoico, pero primero vamos a discutir sobre qué significa eón. Básicamente, el eón es una unidad de tiempo geológico que representa la mayor subdivisión de la escala temporal geológica. En otras palabras, quiere referirse a un periodo de 1.000 millones de años. Cabe recalcar que también esto significa vida visible, refiriéndose al tamaño de los organismos que surgieron en esta época. También se sabe que el fanerozoico es el cuarto y último eón de la escala temporal geológica, y este se extiende desde hace 538.000.8 millones de años hasta nuestros días actuales. El eón fanerozoico se divide en 3 eras. Aquí se encuentran la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica, mismas que se dividen en 12 periodos. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. La era paleozoica, también llamada como vida antigua, es la primera era del eón fanerozoico y abarca un extenso periodo de la historia de la Tierra. Esta básicamente nos menciona que comenzó hace aproximadamente 538-541 millones de años, porque no se sabe una fecha exacta cuando comenzó. Nos menciona que también esta tuvo su fin hace unos aproximadamente 252 millones de años, con una duración total acerca de 287 millones de años. Esta era inició tras la desintegración del supercontinente llamado Panotina y culminó con la formación del supercontinente llamado Pangea. Durante la mayor parte del Paleozoico, la superficie terrestre estuvo dividida en varios continentes menores que eventualmente se unieron. También esta se caracteriza por una explosión de vida, especialmente en los mares, con la aparición y diversificación de organismos pluricelulares, como los moluscos, artrópodos marinos, crustáceos, etc. Esto también se divide en 6 periodos, los cuales son Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Vamos a comenzar hablando con el periodo Cámbrico. Este nos menciona que se dio hace aproximadamente 541 a 485 millones de años. Aquí se produjo una diversificación sin precedentes de la vida. También se le conoció como la explosión cámbrica, debido a que surgieron la mayoría de los filos animales actuales. Es decir, que aquí aparecieron los primeros organismos con caparazones y conchas. Aquí también se encontraron lo que fueron los trilobites, arqueociatos y otros invertebrados marinos. En cuanto a su ambiente, la vida también estaba confinada a los mares. Los continentes eran principalmente masas rocosas deshabitadas. Y en cuanto a la geografía, existían grandes paleocontinentes como la Eurasia, Báltica, Siberia y Gondwana. Luego de ello tenemos el periodo Ordovícico, que dice que este se dio desde hace 485 a 444 millones de años. Este se caracteriza por su gran abundancia de invertebrados marinos, como los braquiópodos, graptolitos y trilobites. Los niveles del mar aquí fueron muy altos, ya que estos cubrían grandes extensiones de tierra. En cuanto al ambiente terrestre, prácticamente se encontraba deshabitado debido a la baja concentración de oxígeno atmosférico. También se dio aquí ya la formación de yacimientos de petróleo y gas. Y este periodo terminó con la glaciación y extinción significativa, con Gondwana acercándose al polo sur y también congelándose. Posterior a ello se dio el periodo silúrico, hace 444 a 419 millones de años. Se caracterizó por sus niveles oceánicos elevados, mares someros, tropicales y extensos.
En cuanto a la fauna, aquí se dio la aparición de los primeros peces con mandíbulas, como son los placodermos, los tiburones espinosos y los peces cartilaginosos. En cuanto a la flora, las primeras plantas vasculares restringidas a ambientes húmedos también aparecieron aquí. También en cuanto al ambiente se dio la formación de yacimientos de petróleo y gas. Los casquetes polares eran menos importantes que en el Ordovícico. Finalmente, en cuanto a la geografía, la Gondwana seguía desplazándose hacia el sur. Otros continentes ya se movían hacia el Ecuador y ya comenzaban a unirse. Siguiendo con la línea del tiempo, tenemos el periodo devónico, que se dio hace 419 a 359 millones de años. Se caracterizó básicamente por los peces. Es por ello que se lo conoció también como la edad de los peces, debido a la gran diversificación de peces, incluidos los primeros con aletas y con estructura ósea. También aquí ya aparecieron los primeros anfibios. Comenzaron ya a colonizar ambientes terrestres estos mismos. En cuanto a los ecosistemas terrestres, se dio la formación de los primeros bosques y expansión de artrópodos terrestres. También aquí se dieron los arrecifes, que eran básicamente enormes arrecifes de coral, donde habían moluscos, amonoides y branquiópodos en los mares. En cuanto a la extinción, al final del periodo ocurrió una gran extinción significativa, especialmente de vida marina. Ahora hablaremos del periodo carbonífero. Este se dio hace 359 a 229 millones de años y se caracterizó principalmente por sus bosques extensos. En cuanto al dominio de lechos, arborescentes, licopodios y equisetos, también se dio aquí la formación de grandes depósitos de carbón. Aquí, en este periodo, también aparecieron los primeros reptiles e insectos voladores, donde hubo una gran evolución y diversificación de estos grupos. Hablando en cuanto a su clima, aquí hubo una humedad elevada y grandes pantanos con altos niveles de oxígeno atmosférico. En la geografía se dio la formación activa de montañas, como era la orogenia hercínica y la allegheniana. También se dio el ensamblaje del supercontinente Pangea. Y en cuanto a los océanos, también aquí se dio la existencia de los océanos Pantalaya y Paleotetis. Luego de ello tenemos el periodo pérmico, hace 229 a 252 millones de años. Este es el último periodo de la era paleozoica. Aquí sus principales características son el supercontinente Pangea, donde las tierras emergidas ya se unieron y le formaron al mismo. También en cuanto al clima, hubo la tendencia hacia condiciones más secas y áridas. También hubo la contracción de pantanos y el retroceso de los glaciares. En cuanto a la flora y fauna, hubo el dominio de gimnospermas. ¿Qué quiere decir esto? Las plantas con semilla. También hubo reptiles y terápsidos. Y aquí también ya hubo la extinción de muchos helechos y anfibios. Hubo la extinción masiva, es decir, que el periodo termina con la mayor extinción de la historia, eliminando el 81% de las especies marinas y el 70% de las terrestres, incluyendo todos los trilobites. Ahora abordaremos el siguiente tema, que es la era del Mesozoico. Esta era se dio hace 252 a 66 millones de años y también se la conoce como la era de los dinosaurios. Esta era se divide en tres periodos. El primero es el periodo Triásico, luego tenemos el periodo Jurásico y finalmente el periodo Cretácico. Periodo Triásico. Este se dio hace 252 a 201 millones de años. Se caracterizó principalmente por su clima seco y árido, la dominancia de gimnospermas y helechos.
también por la aparición de los primeros dinosaurios y mamíferos. Aquí también la Pangea aún estaba unida. Los reptiles marinos también aquí ya comenzaron a diversificarse. Luego tenemos el periodo Jurásico. Se dio de 201 a 145 millones de años. Se caracterizó principalmente por el clima cálido y húmedo. También aquí ya se dio la ruptura inicial de la Pangea, la proliferación de bosques tropicales, la abundancia y diversificación de dinosaurios grandes. También aquí se dieron las primeras aves con dientes y las plantas gimnospermas dominantes. Finalmente tenemos el periodo Cretácico, que se dio del año 145 a 66 millones de años y se caracterizó principalmente por la fragmentación continental, la evolución y diversificación de la vida. Y también aquí hubo un evento catastrófico que fue el que marcó el fin de la era de los dinosaurios. Este fue el choque de un meteorito contra la Tierra. Finalmente tenemos la última era, conocida como la era Cenozoica. Esta se dio hace 66 millones de años hasta el presente, pues es la era en la que vivimos, ya que aquí apareció el ser humano. Esta se divide en dos periodos. El primero es el periodo Paleógeno y el segundo es como el periodo Neógeno. Periodo Paleógeno. Este periodo se dio hace 66 a 23 millones de años atrás. Este periodo pues marca el inicio de la era, con un clima generalmente cálido y húmedo. En este periodo se diversificaron muchos grupos de mamíferos y aves, y también se consolidaron las primeras formas modernas de plantas con flores. Finalmente tenemos el último periodo, conocido como el periodo Neógeno. Este se dio 23 millones de años hasta el presente y se caracteriza principalmente por un clima más fresco y seco, con la expansión de pastizales y la evolución de mamíferos adaptados a estos ambientes, pues aquí ya aparecieron los primeros homínidos, quienes fueron los antecesores de los humanos modernos. La historia de la Tierra se divide en grandes capítulos llamados eras geológicas. Cada una marcó un cambio radical en la vida y el planeta. La era paleozoica, conocida por la explosión de vida en los océanos y la colonización de la Tierra por plantas y animales, pero terminó con una extinción masiva que eliminó al 90% de las especies. La era mesozoica fue la era de los dinosaurios, marcada por su dominio y la separación de Pangea, pero un asteroide acabó con esta era, dejando el camino libre para nuevas formas de vida. Finalmente, la era cenozoica vio el auge de los mamíferos y eventualmente el surgimiento de los humanos. Estamos viviendo en esta era ahora mismo.